Bueno, bienvenidos a Psicología y Cultura del sujeto del nivel secundario, del alumno. Vamos a tratar de clarificar algunas cuestiones en relación al texto de Tenenti Fanfani, que es el primero de los textos. Emilio Tenenti Fanfani es un argentino, es sociólogo, es consultor de UNICEF, de distintos organismos internacionales, o sea, es una persona muy reconocida por su trabajo en educación. Hay una cosa que es importante que me parece que es la clave del texto, ¿no? El texto plantea cómo ha ido cambiando, ¿no?, la escuela secundaria a lo largo de los 120 años de su creación, ¿no?, finales del siglo XIX hasta el 2020, diríamos hasta el 2019. Hago esta salvedad porque hoy con, digamos, la virtualidad y la nueva circunstancia que estamos viviendo, estamos por fuera de lo que Tenenti Fanfani pudo haber pensado en el texto que hoy estamos trabajando. Pero básicamente la escuela secundaria se conforma, ¿no?, para dar educación a los hijos de las élites, a algunos sectores muy privilegiados y quizás para algunos sujetos que accedieran a la escuela secundaria por mérito que tenían que sostener, tenían que ser grandes estudiantes, tenían que tener un comportamiento ejemplar, etc. Tenemos que pensar la escuela secundaria simplemente para un sector muy pequeño de la sociedad. A lo largo del siglo XX, la escuela secundaria fue abriéndole la puerta, ¿no?, a distintos sujetos y fueron ingresando ya no solamente las élites, sino también las clases medias y quizás algunos hijos o algunos sujetos de otros sectores más populares. Pero recién, a partir del 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad de toda la escolaridad secundaria, de todo el nivel secundario, recién ahí podemos decir que se hizo obligatorio que todos los jóvenes ingresaran, los y las jóvenes ingresaran a la escuela. Entonces, la verdad es que la escuela fue pensada, es un nivel que fue pensado para darle educación a las clases de los hijos, a los hijos de las clases acomodadas, y de repente ingresa todo un sector o todos grupos sociales que no eran los destinatarios primeros, ¿no? Entonces, la escuela secundaria siente este efecto, ¿no? Y muchos docentes, que eran docentes de quizás muchos años, con muchos años de antigüedad, expresan ese malestar. Esta no es la escuela, estos no son los chicos que nosotros esperamos, nosotros no son los alumnos con los cuales estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces se fueron produciendo ciertos golpes o ciertas tensiones al interior de la escuela secundaria. Tenenti Fanfani habla de cambios en la morfología social. Claro, ahí está, eso es. Justamente, pensaban que venían un determinado sujeto y de repente llegaron otros. Entonces hubo un cambio en morfología forma, el estudio de las formas, ¿no? O sea, nuevos sectores sociales se acercaron a la escuela. Habla también de masificación, claro, sí. Ahora es una escuela de masas, es para todos. Entonces, dice masificación con subfinanciamiento. Cuando decimos subfinanciamiento, ¿qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que si le abrimos la puerta a todos los sectores sociales para que ingresen a la escuela, vamos a encontrar situaciones a las cuales les vamos a tener que dar respuesta. Y esas situaciones van a requerir mayor presupuesto. Entonces siempre vamos a estar discutiendo el financiamiento educativo, lo vamos a ir ampliando, ¿no? Lo ampliamos, decimos, bueno, cada vez más alto, pero ese financiamiento más alto va a requerir otras cosas porque va a haber otras necesidades. Plantea además el tema de la autoridad docente. La autoridad docente, si yo era docente en el año 1920, llegaba a una escuela secundaria, simplemente por decir soy la profesora, soy el profesor, ¿no?, ya estaba garantizada mi autoridad pedagógica dentro de ese lugar. Hoy la autoridad pedagógica se construye, no alcanza el saber, no alcanza la titulación, no alcanza la formación, alcanza si tenemos buenas prácticas docentes. O sea, la autoridad docente se reconstruye a partir de las buenas prácticas profesionales, ¿no? Que esto no era necesario. Entonces hoy, por ejemplo, pensemos en el campus, en esta situación.
Yo puedo decir, yo tengo mi título, yo tengo mi formación, yo tengo mi experiencia, bien, pero ahora tengo que demostrar una buena práctica profesional, adaptándome y pudiendo pensar las características que son propias de esta nueva situación y de lo que es la formación a distancia y la formación en aulas virtuales. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué no puedo pedir? ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Cómo lo tengo que ofrecer? ¿Qué tengo que trabajar? Bien, entonces tenemos cambios en la morfología social, masificación con su financiamiento, la necesidad de revalidar mi autoridad pedagógica, el cambio de estatuto en los derechos de los niños, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A partir de la sanción de las leyes de protección y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Han cambiado, ¿no? Ahora ya no son, ha cambiado la relación, ya no es solamente un sujeto al cual yo le puedo decir lo que tiene que ser, sino que además ese sujeto tiene derecho a contestar, tiene derecho a expresarse. Quizás para los que no lo han estudiado en psicología de primero o en otras materias, nosotros tenemos que pensar que a principios del siglo XX se sanciona una ley, que es la ley de patronato, la ley de Agote, que era para dar respuesta a la niñez abandonada, a la niñez en problemas, a la niñez que era víctima, ¿no? De algún maltrato, ¿no? O que cometía algún delito, ¿no? Entonces, ¿cómo operaba esa ley? Bueno, tomaba al niño, a la niña o al joven o a la joven, ¿no? Y lo instalaba en un instituto y lo dejaba ahí. No le daba ni derecho a la familia a opinar, ni derecho al joven a decir dónde quería estar. Entonces, era una ley que nosotros te protegemos. Como sabemos mejor que vos lo que necesitas, te tomamos y te llevamos a un determinado lugar que es donde vas a estar mejor. No había diálogo. A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se le reconoce al joven y a la joven el derecho a hacerse escuchar. Entonces eso también modifica las relaciones al interior de la escuela. Ya el docente se encuentra con un sujeto que tiene derecho a hablar y que tiene derecho a ser escuchado. Entonces eso también produce algún cambio en esta historia de la escuela secundaria. Otra de las cuestiones que tenemos que mencionar es, en sus orígenes, la escuela secundaria era, ¿no?, la institución dadora de conocimientos, era quienes transmitían el saber, quienes podían hablar, ¿no?, y expresar qué era lo que había que estudiar, cuáles eran los contenidos valiosos, ¿no? Hoy la escuela, digamos que ha perdido ese monopolio, ¿no?, en la transmisión de conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos acceso a muchísimos canales de información con los cuales podemos interactuar y buscar, ¿no?, el conocimiento que nos interesa. Ahí podemos hacer una salvedad diferenciando lo que es conocimiento de información. Pero básicamente, para lo que estamos tratando de decir en este momento, la escuela no es ahora la única autoridad en relación al conocimiento. ¿Por qué? Porque hay otros medios que pueden brindar conocimiento e información. Otra de las cuestiones que sí tenemos que mencionar también es qué pasa con los títulos, qué pasa con la titulación, ¿no? ¿Qué pasa con los diplomas del secundario, ¿no? ¿Qué valor tienen? Bueno, si nos situamos a finales del siglo XX, hacia finales del siglo XIX, donde pocos egresaban del sistema educativo del nivel secundario, entonces esos títulos tenían un enorme valor porque por lo poquito que había, por la ausencia, ¿no? Entonces había poca gente con títulos secundarios. Hoy tenemos, dada la obligatoriedad, ¿no?, toda la población que alcanza o debe alcanzar terminalidad en los estudios secundarios. Con lo cual, si vamos a buscar trabajo en el mercado del trabajo, estamos en una situación, ¿no?, de igualdad de condiciones con todo el resto de la población. Por lo tanto, necesitamos seguir estudiando y capacitándonos y formándonos. Y esto, podríamos decir, algunos autores dicen, esto significa que las clases populares llegan al destino de tener por fin su título secundario, su diploma de nivel secundario, cuando ya es un destino que ya fue, ¿no?, cuando ya ahora los requerimientos son mayores. Esto no es acá en Argentina, esto es en todo el mundo. Podríamos decir casi que hay un proceso de inflación académica. O sea, hoy el que tiene ustedes mismos que están estudiando en el profesorado de química van a tener, seguramente al terminar,
seguramente hay que hacer una especialización o seguir estudiando. Bien, entonces, volviendo, historia del nivel secundario, cómo fue cambiando, cómo fue esa cultura escolar teniendo que modificarse a partir de la nueva legislación, los nuevos ingresos, el nuevo modo de tener que dialogar con los jóvenes, la revalidación del saber profesional y de la autoridad pedagógica, ¿no? A partir de buenas prácticas. Entonces, la escuela secundaria ha cambiado mucho. Y esto es un poco lo que el autor intenta mencionar a lo largo de todo su texto.